Quilombo, quilombo. Este año nos hemos dedicado a producir un nuevo disco con Astillero. Es un disco que trabaja el género de la murga porteña. Para hacer este disco Quilombo recurrimos a nuestra memoria de pequeño, la memoria emotiva de las murgas pasando ahí por, en mi caso, el Domínico. Hombres vestidos de mujer con bigote y que pasaban, bueno, y nada, ese era ese recuerdo de cuando era chico, de ver las murgas ahí por el barrio y un poco con esa imagen armar este disco o pensarlo o vivirlo. El disco, tanto en la música como en la tapa, por ejemplo, que todos los discos anteriores son negros, blancos o blancos y negros, nos obligó a ponerle un mínimo de alegría que tiene la murga a la música Astillero, que a veces es un poco mala onda, que igual es una alegría fisura, y me parece que eso se refleja en la tapa, en el nombre y en la música también. Quilombo representa muchas cosas, no solamente por la palabra de origen negro, por lo que es en su significado real este concepto de esta cosa compleja y desordenada, sino que también representa una característica de lo que suele suceder en la calle, que es donde normalmente vive la murga. La verdad que yo de murga porteña no tenía idea. Pero bueno, en España están los carnavales, que también hay murga, pero no tiene esta cosa del ritmo, ¿no? Que para mí también tiene mucho que ver con el tango. A la hora de tocar es algo que cada tema me hace divertirme muchísimo, desde el principio hasta el final. Remonta mucho a cuando bailaba en la murga, en los Caprichosos de San Telmo, y a conectarme con esa parte mía de barrio, de piba, bailando en la plaza. Poder plasmar eso en la música, en un disco, es increíble. Querían llamar un bombista y hubo una charla al respecto. No agreguemos algo, me sentí tocado en mi amor propio. Habíamos pensado en traer un bombista como invitado en el disco, pero... No, soy yo como el mejor amigo del músico. Hay partes en que dejo de tocar y toco el bombo. Yo la verdad que haría eso todo el tiempo. A medida que íbamos avanzando nos dimos cuenta que estaba el bombo implícito, no hacía falta que esté, porque los toques los íbamos encontrando por los instrumentos, así que eso estuvo bastante piola. Y bueno, parece que funcionó, porque después no llamaron a ningún bombista. Nos obliga un poco a bailar el disco, que pasa temas anteriores de Astillero, pero acá pasa en todos los temas del disco. Me hace saltar del asiento, es otra energía completamente distinta. Escuchando el disco se pueden despertar varias imágenes, pero en general el espíritu es como de algo marginal que al mismo tiempo tiene una belleza, y esa dualidad termina siendo muy interesante.